Bueno, muy bien. Entonces miremos a ver en qué habíamos quedado la última clase. Estábamos hablando de la ecuación de Poisson, ¿cierto? Y que la ecuación de Poisson, pues básicamente se manifestaba como, básicamente se manifestaba como la ecuación de movimiento para un campo, ¿cierto? O para un potencial. Sí, la ecuación de Poisson se manifiesta como la ecuación de movimiento que permite hallar el campo E a través de la divergencia, ¿cierto? Entonces, en este caso tenemos un campo conservativo porque no teníamos rotacional. Entonces, después vamos a ver qué pasa con el campo que tiene rotacional y entonces cómo hallamos el campo con rotacional. Entonces, por el momento, estamos en esta ecuación. Entonces, acá tenemos la ecuación escalar de Poisson. Es una ecuación escalar para un potencial escalar. Vamos a colocar por acá. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, y nosotros escribimos la solución a la ecuación de Poisson en términos de funciones de Green y determinamos que la función de Green, así como en el problema de la onda, la función de Green es una función que satisface este problema, ¿cierto? De valor en la frontera. Una vez nosotros conocemos la función de Green, entonces podemos hallar la solución a la ecuación de Poisson. Bueno, entonces para esta función, para esta ecuación, la ecuación 2, habíamos multiplicado por e a la menos i k punto r por e a la i omega t e integramos con respecto al espacio y al tiempo, usando la propiedad de muestreo de las deltas, ¿cierto? Que asumo yo que ustedes la conocen, porque es la integral de f de x prima por delta x menos x prima de x prima simplemente el integrando f evaluado en x, en la variable que nos está integrando, ¿cierto? Entonces, y mm, entonces obteníamos esta expresión de acá, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, lo que nosotros queremos es utilizar la transformada de Fourier de G para solucionar esta ecuación, ¿cierto? Entonces, de acá nosotros podríamos determinar, digamos, sucintamente la transformada de Fourier de G y haciendo la transformada inversa, pues entonces podemos hallar G de R como tau, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente, digamos, el procedimiento. Acá digamos, hay una cuestión que tenemos que hacer, tenemos que cuadrar esta ecuación de acá, esta ecuación integral, de forma tal que cuadrar esta ecuación integral de acá de forma tal que nos quede la transformada de Fourier. Entonces vamos a mirar qué tipos de transformadas de Fourier tenemos acá, primero que todo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos la transformada temporal. Esta es la transformada temporal de Fourier, ¿cierto? Y su transformación inversa para hallar la función. Tenemos la transformada espacial en una dimensión y tenemos la transformada inversa en una dimensión, ¿cierto? Y tenemos la transformada de Fourier en tres dimensiones y la transformada inversa de Fourier en tres dimensiones y naturalmente a partir de acá, entonces podemos expresar la transformada de Fourier en espacio-tiempo de esta forma, ¿cierto? Bueno, muy bien, eso significa que si yo quito este laplaciano de acá, me va a quedar la transformada de Fourier ahí. ¿Cómo creen ustedes que podemos quitar el laplaciano de ahí? Pero lo que hacíamos era ponerlo a aplicar sobre Euler, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y cómo hacemos eso? Pues calculamos el laplaciano de esa función exponencial.
Ah, no, sí, pues, la aplicación de esa función exponencial es supremamente sencillo. Pero nosotros, ¿cómo hacemos para quitarle? El laplaciano es un operador diferencial. Y este operador diferencial está actuando sobre esta función de Green. Nosotros no simplemente podemos ir quitando el laplaciano de ahí. ¿Qué podemos hacer para quitarlo? Para pasarlo de actuar en la función de Green y actuar en la exponencial. Integrar por partes. Integrar por partes, pero es que acá hay tres integrales, Jonathan. ¿Cómo haría usted eso? ¿Qué nos recomienda? Que imagino que ustedes tuvieron que ver esto en el taller, ¿o no? Para poder pasar, porque esto lo tenemos también en la ecuación de onda. Esto es como la ecuación de onda, pero sin la derivada temporal. A ver, ¿escucho alguna idea? ¿Cómo harían ustedes eso? O sea, si es una sola derivada, pues no hay problema. O sea, si ustedes tuvieran, por ejemplo, la integral con respecto a x, ¿cierto? De la segunda derivada de g de x tau con respecto a x por e a la menos i kx, ¿cierto? Bueno, pues esto es relativamente sencillo. Entonces uno hace, digamos, u es igual a e a la menos i kx, ¿cierto? Diferencial de u es igual a menos i kx, perdón, menos i k por e a la menos i kx por dx, ¿cierto? dv es igual a la derivada, a la segunda derivada de g de x tau con respecto a x, diferencial de x, ¿cierto? De donde v es igual a la derivada de g de x tau con respecto a x, ¿cierto? Entonces esto pues, si no resiste análisis, ¿sí o no? Entonces, esto es dx, segunda derivada de g de x tau con respecto a x por e a la menos i kx, ¿cierto? Bueno, bien. Entonces, y acá, ¿cómo queda esto? Esto queda u por b, ¿cierto? Entonces, esto queda la derivada de g de x tau con respecto a x por e a la menos i kx, ¿cierto? Menos la integral de v por du, ¿cierto? O sea, menos i kx, ¿cierto? Por la derivada de g de x tau con respecto a x por e a la menos i kx por dx, una de las, y naturalmente esto está evaluado en los límites, en los extremos de acá. En el espacio, entonces sería entre menos infinito y infinito. Y nosotros sabemos que la función de Green, una de las propiedades de la función de Green es que en los extremos es cero, ¿cierto? Su derivada es plana, o sea, la función es plana en los extremos, esa es una, ¿cierto? Y entonces ya, digamos, como estamos hablando de teoría de campos con fuentes, entonces la fuente se comienza a dispersar hacia las fronteras de la geometría y en la frontera las condiciones de frontera hacen que la función de Green sea cero, que sea plana y cero, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, en las fronteras esto es cero. Bueno, muy bien. Entonces, ¿esto cómo queda? Esto queda como i kx por la integral, y kx no, perdón, i k. Entonces, i k por la integral entre menos infinito y más infinito de la derivada de g de x tau con respecto a x por e a la menos i kx por dx. Entonces, acá naturalmente, pues volvemos a hacer integración por partes. U es igual a e a la menos i kx. Du es igual a menos ik e a la menos i kx diferencial de x, ¿cierto? dv
es igual a la derivada de la función de Green de x, tau con respecto a x y v, perdón, de x y v, entonces sería igual simplemente a g de x, tau. Entonces acá cómo queda eso, entonces queda aquí la integral sobre dx de la segunda derivada de g de x tau con respecto a x por e a la menos i kx. Esto es igual a i k por la integral, estas integrales de acá, entonces sabemos que van entre menos infinito y más infinito sobre todo el espacio. Listo. Y esto sería, entonces acá esto es la integral sobre dx de la derivada de g de x tau con respecto a x por e a la menos i kx, ¿cierto? Entonces ya integrando por partes la segunda vez con esto que tenemos acá, esto nos va a quedar como i k que multiplica a g de x, tau por e a la menos i k por x entre menos infinito y más infinito, ¿cierto? Menos la integral entre menos infinito y más infinito de menos i k por x por g de x, tau e a la menos i k x, ¿cierto? Por dx. Muy bien. Entonces, esto en la frontera da 0. Esto queda este menos de acá por este menos de acá. Entonces da más, esto queda i k al cuadrado por la integral entre menos infinito y más infinito de g de x tau, ¿cierto? E a la i kx de x, ¿cierto? Y esto no es otra cosa que la transformada de Fourier en el espacio k, t, ¿cierto? O sea que esto es igual a menos k cuadrado por g de k, t, ¿cierto? Y si ustedes introducen esto, entonces si nosotros originalmente lo que hubiéramos tenido sería, por ejemplo, esto. Si nosotros hubiéramos querido calcular la integral entre menos infinito y más infinito, ¿cierto? De sobre dx, ¿cierto? La integral entre menos infinito y más infinito sobre d tau, ¿cierto? De la segunda derivada de g de x tau con respecto a x por e a la menos i kx por e a la i omega tau, ¿cierto? Entonces acá, intercambiando las integrales debido a la separabilidad de las exponenciales, entonces esto queda como la integral de menos infinito y más infinito sobre tau de a la más i omega tau, ¿cierto? Por la integral entre menos infinito y más infinito de sobre dx, la segunda derivada de g de x tau con respecto a x por e a la menos i kx, esta ya la acabamos de calcular. Sabemos que esto vale menos k cuadrado por g de k, t, ¿cierto? Ya que esto es la integral entre menos infinito y más infinito sobre de tau de e a la i omega tau. Como acá menos k cuadrado, ¿cierto? Esto acá es por g de k, tau, ¿cierto? Y esto es una función en el tiempo.
Aquí esto que tengo acá es la transformada de Fourier de esa función en el tiempo, o sea que esto queda como menos k cuadrado por g de k, omega, ¿cierto? Entonces, esto si fuera en una dimensión, ¿sí o no? Entonces, que esto pues es relativamente sencillo en una dimensión, ¿cierto? Entonces, pero ese no es el problema. El problema que tenemos acá es en tres dimensiones con un laplaciano actuando sobre g. ¿Cómo me quito el laplaciano? A ver, ¿qué harían ustedes? O se van a poner ahí, o expanden eso en tres derivadas parciales y le hacen ahí, ¿cómo lo harían? Una vaina elegante. Problema. T3R de tau, laplaciano escalar de G de R, tau, e a la menos I, K punto R menos omega tau, ¿cierto? ¿Cómo hacemos ahí la vuelta? A ver. Hay dos formas de hacer eso, como lo haría un físico y un ingeniero. Vamos a ver cómo lo hacen ustedes. A mí en la época de estudiante, yo vi métodos matemáticos con los físicos y los matemáticos, no con los ingenieros. Entonces yo aprendí esto desde chino, porque la forma como lo hacen los ingenieros es una boleta, pero pues también funciona. Es porque funciona, funciona, ¿sí o no? Voy a hacerla como lo hacen los ingenieros, a ver si se les ocurrió alguna idea. ¿Les parece? ¿Cómo lo haría un ingeniero? Entonces, la integral digamos que la integral en discordia acá es solamente la parte espacial, ¿cierto? E a la menos I K punto R, ¿cierto? Entonces, lo primero que se les ocurre es expandir el Laplaciano natural. Ah, como la presión es una suma de derivadas parciales, pues expandamos eso. Entonces uno después pregunta, bueno, ¿y qué tal que la base del Laplaciano sea una base cartesiana? ¿Sí o no? Porque acá yo no he escogido base para el Laplaciano, ¿cierto? El Laplaciano está en una base abstracta. Este Laplaciano, así como yo lo tengo acá, simplemente es de segunda de x1, coma, o más de segunda de x2 más de segunda de x3. Pues yo no he dicho quién es x1, x2 y x3, ni he calculado los factores de escala de la transformación de coordenadas, entonces ahí es, digamos, donde está el meollo del asunto. Pero bueno, supongamos que lo podemos hacer así. Sería la integral sobre d3r de la segunda derivada de g con respecto a x más la segunda derivada de g con respecto a y más la segunda derivada de g con respecto a z por e a la menos i kx por x más ky por y
más kz por z, ¿cierto? Espero que una persona que esté viendo este video y de pronto le da por darle clic en este instante y diga, oye, ese profesor de física tan boleta como hace eso así. Entonces, no se dan cuenta que esto es una, digamos, una actividad ilustrativa. Pero bueno, esperemos que se vean todo el videito. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Tenemos, vamos a tener la suma de tres integrales, ¿cierto? Tenemos la integral sobre d3r de la segunda derivada de g con respecto a x por e a la menos i kx por x por e a la menos i ky por y por e a la menos i kz por z, ¿cierto? Más la integral sobre d3r, segunda derivada de g, con respecto a y, e a la menos i ky por y, e a la menos i kz por z, e a la menos i kx por x, ¿cierto? Más la integral sobre d3r, segunda derivada de g, con respecto a z, e a la menos i kz por z, e a la menos i ky por y, e a la menos i kx por x, ¿cierto? Observen una cosa que hay, básicamente lo que yo quiero es hacer integrales por partes, ¿cierto? Entonces, en cada uno de esos tres casos, tengo que hacer una integral, no las tres. En el primer caso, vamos a hacer el primer caso en amarillo. Este caso de acá, hagámoslo en amarillo. Listo. Entonces me queda, afuera me queda la integral con respecto a y con respecto a z, y acá me queda la integral con respecto a x de la segunda derivada de g, ¿cierto? De x, y, z, t, pues porque depende de todas las variables. Con respecto a x por e a la menos i. Venga, hagamos una cosa. Coloquemos estos factores exponenciales acá para que esto no dé lugar a confusión. Entonces menos i ky acá por e a la menos i kz por la integral sobre dx, segunda derivada de g con respecto a x por e a la menos i kx por x, ¿cierto? Esto es lo que ya hicimos ahorita, ¿sí o no? Seguimos con la segunda integral. La segunda integral, hagámosla en verdecito. Es más, entonces acá la integral importante es con respecto a y porque estoy derivando con respecto a y, ¿cierto? Entonces esto es más la integral sobre dx y sobre dz de e a la menos i kx por e a la menos i kz por z, ¿cierto? Por la integral sobre dy, segunda derivada de g, con respecto a y por e a la menos i ky, ¿cierto? Por y. Muy bien. Y entonces la tercera integral, hagámosla en blanquito. Más, entonces saco de la integral ahí en discordia a x y a y por e a la menos i k x por e a la menos i ky por y integral sobre dz
segunda derivada de G con respecto a Z por E a la menos I KZ por Z. Entonces acá observen que estas tres integrales por partes que yo puedo hacer ahí con la segunda derivada inmersa son estas que ahorita calculé aquí pues en una dimensión, ¿cierto? Entonces me dan menos K cuadrado por una función, ¿cierto? De K, ¿no? Coma T, ¿cierto? Entonces, pero ojo, yo acá estoy integrando, acá hay que, digamos, a pesar de que lo estamos haciendo como ingenieros, entonces no nos vamos a saltar pues la formalidad, ¿sí o no? Entonces, esto acá, entonces sería ¿quién? Póngale cuidado. Esto sería menos kx al cuadrado, ¿cierto? Por g de kx, coma qué, coma y, coma z y coma t, ¿sí o no? Porque todavía no he integrado con respecto a y y con respecto a z. Estoy hablando en y y z, ¿sí o no? Es lo mismo para las otras. O sea que, ¿cómo quedaría esto en amarillo? Esto quedaría igual a la integral sobre dx de y de z de g de kx, y, z, ¿cierto? Entonces, bueno, si yo quitara pues esta parte de acá, bueno, quitemos esa parte de ahí una vez. Entonces nos queda simplemente la integral con respecto a y la integral con respecto a z de g de kx, y, z por e a la menos i ky por y más kz por z, ¿cierto? Lo propio nos va a quedar con la integral en verde. Más la integral. Bueno, acá me faltó, digamos, un factor. Disculpen. Me falta el factor de menos kx al cuadrado, ¿cierto? Y acá lo mismo. Entonces queda menos ky al cuadrado integral sobre x y sobre z de g de x, ky, z, ¿cierto? Por e a la menos i kx por x más kz por z. Y en blanco, entonces nos va a quedar menos kz cuadrado por la integral sobre dx y sobre dy de g de x, y, ¿cierto? Coma kz e a la menos i kx por x más ky por y. Bueno, pues estamos integrando con respecto a y con respecto a z en la primera, entonces el resultado no debe depender ni de y ni de z, ¿cierto? Esto simplemente es la transformada de Fourier en ky y en kz. Bueno, fantástico. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda como menos kx al cuadrado por g de kx, ky, kz. Menos k sub y al cuadrado por g de kx, ky, kz, ¿cierto? Y acá en la última fila, entonces nos queda menos kz cuadrado por g de
kx, ky, kz. La notación que típicamente se utiliza es que se denota esto como un vector, o sea que esto queda como menos kx cuadrado menos ky cuadrado menos kz cuadrado por g de k, vector, ¿cierto? Y esta es la magnitud del vector de onda al cuadrado. Entonces, naturalmente, esto quedaría así, pero pues hacer esta vaina así es, pues para uno como físico, esto es impensado, pues, ¿cierto? Sobre todo por los problemas a los que se enfrenta uno en física teórica, o sea, uno no va a poner a expandir pues todos los laplacianos que uno encuentre por ahí. Entonces, ¿cómo hacemos esto de una forma, digamos, más elegante, pero sobre todo más compacta? A ver, escucho una propuesta por ahí. Profe, el otro enfoque que yo he visto que se ha hecho es definir la transformada inversa de Fourier de la función de Green. Sí, pero para usted poder definir la transformada inversa de Fourier de la función de Green, primero tiene que tener la transformada de Fourier de la función de Green. Porque la transformada inversa de la función de Green acá, Yamir, sería usted calcular G de R a partir de la integral sobre D3K de G de K E a la I K.R. Entonces sí, o sea, hay que calcular la transformada inversa de Fourier, pero pues primero tiene que calcular la transformada de Fourier. Y para usted calcular la transformada de Fourier de esta forma, se tiene que quitar el laplaciano de ahí. Ahora, otra cosa es, uno puede utilizar, por ejemplo, las propiedades de la transformada de Fourier que dicen que si uno está actuando con una derivada sobre una función, pues entonces eh, baja el factor k dos veces, ¿cierto? Y k al cuadrado, ¿cierto? O i omega al cuadrado si fuera en el tiempo. Bueno, pero pues básicamente que lo que uno haría acá sería demostrar esa propiedad para el caso tridimensional. No, pero, o sea, acá no estamos hablando de eso, Fernando. Esto es más sencillo, esto no tiene que ver absolutamente nada con Fourier. O sea, no piensen en Fourier en este momento, piensen en el Laplaciano. ¿Cómo me quito el Laplaciano de ahí? Es como dice Jonathan, o sea, hay que integrar por partes. Pero en el caso tridimensional, digamos, para hacerlo lo más elegante posible. A ver, Eh, dime. pues, profe, yo estaba como pues, consultando, entonces miré como el libro de Arken y veo acá como que es el laplaciano, pues como considerar, aquí dice que considerar como los dos intervalos y queda como una delta. No sé si ese sea el método, pues en las funciones de Green en más de tres dimensiones, pues en dos o tres dimensiones, Pues no te sabría decir porque Arken y yo no somos amigos. ¿no? No hablamos. Entonces, pero yo, por ejemplo, propongo esto. Les propongo que escribamos el laplaciano de G. Naturalmente acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a pensar en que el laplaciano, por ejemplo, actúe sobre todo el producto G por la exponencial, ¿cierto? Y entonces vamos a elaborar ese producto. Ustedes, digamos, en una primera instancia podrán decir, pero venga, es que esto me parece a mí más largo que lo otro. Pero todo va uno más a la fija, ¿cierto? Pero sobre todo es más compacto, ¿cierto? Es más compacto y más generalizado, que eso es lo que nosotros realmente estaríamos buscando, ¿cierto? Entonces, porque como les digo, ustedes no le pueden poner a expandir un laplaciano cada que se lo encuentran, ¿cierto? Y o por ejemplo, ustedes tienen varios productos cruz, o por ejemplo en cuántica, cuando ustedes tengan un producto de muchos operadores. O sea, hay que hacer algo, ¿cierto? Que permita hacer esto de manera más compacta. Y entonces eso es
notación tensorial, ¿cierto? Usamos notación tensorial. Entonces, el laplaciano, por ejemplo, de G de R, tau por E a la menos I K punto R, ¿cierto? Entonces esto se puede entender como D sub I al cuadrado en componentes, ¿cierto? Por G de R, tau. Como es un producto punto en componentes, es componente a componente, o sea que esto sería menos I que multiplica K sub I por RI, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasa ahí? Vamos a considerar esto primero. Entonces, si consideramos esto, pues naturalmente tenemos que considerar primero el gradiente en componentes. Entonces, consideramos el gradiente, ¿cierto? El gradiente de G de R, tau por E a la menos I K punto R. Y esto entonces sería igual a ¿quién? Esto sería igual a D sub I en componentes de G de R, tau por E a la menos I K sub I R I, ¿cierto? Esto no debería ser un igual, sino que esto debería ser simplemente escribir de esta forma. Eso no es un igual, ¿cierto? Entonces, lo mismo acá. Acá lo estamos escribiendo en términos de componentes. Ahora, esto sí es un igual. Acá, esto sería la derivada de la función de Green. O sea, que yo actúo con D sub I, delta sub I sobre la función de Green, tau, ¿cierto? Más actuando D sub I sobre E a la menos KI RI. Eso actúa sobre RI, o sea que esto queda como menos I KI por G de R, tau por E a la menos I KI. Pues, hagamos esto aquí así para que nos quede. Esto sería un D sub I G de R, tau E a la menos I KI RI menos I KI por G de R, tau por E a la menos I KI RI, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a mirar cómo nos quedaría el laplaciano de eso, ¿cierto? Entonces el laplaciano en componentes o en notación tensorial sobre G de R, tau por E a la menos I K punto R, ¿cierto? Entonces esto se puede escribir como, ahora hay que utilizar acá, cuando tenemos esto al cuadrado, hay que utilizar en notación tensorial, tenemos que utilizar diferentes índices, no podemos utilizar el mismo, entonces tenemos que utilizar primero un delta sub J, acá un delta sub I, ¿cierto? Entonces esto sería G de R, tau por E a la menos I K sub I R I, ¿cierto? Bueno, muy bien. Y entonces nosotros ya habíamos aplicado el primer operador diferencial ahorita, ¿cierto? Y nos dio entonces esto es del sub J de sub I de G de R, tau por E a la menos, esto es un I acá, y K sub I R I, ¿cierto? Menos I K sub I G de R, tau por E a la menos I K I R I, ¿cierto? Entonces ahora aplicamos el segundo operador diferencial, ¿cierto? Si aplicamos el segundo operador diferencial, entonces nos va a quedar lo siguiente. Para poder que la primera derivada sea diferente de cero y tiene que ser igual a J, ¿cierto?
Si I no es igual a J, entonces esa derivada es 0. I tiene que ser igual a J. Entonces, notando eso, esto nos queda D sub I2 actuando sobre GDR, tau por E a la menos I KI RI, ¿cierto? Acá tendríamos menos I KI, ¿cierto? Por D sub, entonces en este caso estaríamos actuando sobre, a ver un segundo, yo reviso una cosa. Entonces, bueno, esto también sería un producto acá. Entonces actuemos primero sobre G de R, tau acá por E a la menos I KI RI. Y después actuemos sobre el segundo término, que sería entonces menos I KI, ¿cierto? Baja este menos, esto queda acá al cuadrado, esto queda un más, ¿sí o no? Y entonces esto sería G de R, tau por E a la menos I K sub I R I, ¿cierto? Me falta uno, porque yo cuando apliqué este operador diferencial sobre este, solo lo apliqué acá, pero no lo apliqué acá. O sea que también tengo que aplicarlo ahí, entonces me quedaría como menos I KI, ¿cierto? G de R, tau por E a la menos I KI RI. ¿Sí o no? Bueno, un segundo yo reviso una cosa por acá. Tengo, pero que acá me está quedando como algo inconsistente. A ver, déjame un segundo, yo reviso esto, chicos. Puede que haya quedado bien, pero eso no estoy seguro. Entonces acá, actúo acá, después, entonces actuemos sobre este término de acá y bajemos ahí esto para que nos quede, entonces más I KI, ¿cierto? Menos por menos más al cuadrado porque de R tau por E, ¿cierto? A la menos I KI RI, entonces ahora sí. Este de acá lo dejamos así, ¿cierto? Ya tenemos una derivada acá, tenemos la otra derivada acá. Y entonces vamos a derivar esta parte de acá que bajaría. Entonces diríamos que esto es menos IKI, ¿cierto? Esto sería menos IKI por D sub I de G de R, tau por E a la menos IKI RI, ¿cierto? Entonces ahora diríamos esta que haría como menos IKI por D sub J de G de R, tau por E a la menos I KI RI. Bueno, muy bien, entonces esto queda como D sub I cuadrado G de R, tau E a la menos I KI RI. Entonces, ese sería el primer término. El segundo término sería I KI cuadrado, entonces eso queda como menos KI cuadrado G de R, tau por E a la menos I KI RI. Y como esto simplemente es un índice, ese J, ¿cierto? Entonces, simplemente cambiamos de índice, esto es menos 2I KI D sub I de G de R, tau por E a la menos I KI RI, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es a lo que nosotros nos interesa en esa integral? Es cuando el laplaciano está actuando sobre R, sobre G de R, ¿cierto? O sea que nos interesa es este término de acá. Vamos a coger este término de acá y lo vamos a despejar. Listo. Nosotros despejamos este término, entonces nos queda que D sub I cuadrado de G de R, tau por E
a la menos I KI RI, entonces es igual a D sub J, D sub I, actuando sobre G de R, comatado por E, a la menos I, KI-RI. Pasamos este para el otro lado y este para el otro lado también, o sea que esto queda sumando, queda más K sub I cuadrado, G de R comatado, por E a la menos I, K sub I, RI, más 2I, K sub I, D sub I, G de R comatado, por E a la menos KI-RI. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, yo pienso una cosa, a ver cómo podemos proceder acá. Voy a decir la expresión que tenemos acá. Tenemos G sub I actuando sobre G. O sea que eso nos quedaría D sub I actuando sobre todo el producto. Más y KI. Bueno, muy bien. Entonces, este término de acá, chicos, este término que yo tengo acá, entonces lo puedo sacar de esta primera ecuación. Ustedes pueden ver acá que este término va a ser igual a esto de acá más esto de acá, ¿cierto? Entonces escribamos eso. Esto va a ser igual a D sub J, D sub I, de G de R, tau, ¿cierto? Por E a la menos I, KI RI, ¿cierto? Más K sub I cuadrado G de R, tau, por E a la menos I, KI RI, por acá, ¿cierto? Ahora más 2i KI por esa derivada, ese d sub i dg que tengo ahí, es el que yo puedo obtener de acá, ¿cierto? Como d sub i sobre todo más i KI por g por e a la menos i KI RI, ¿cierto? Entonces, esto sería d sub i actuando sobre g de r, tau ahí. La tablet me está molestando, yo creo que son los PDFs. Debe tener muchos, va a tocar descargar eso. ¿Cierto? Entonces, si acá quedaría entonces más I KI que multiplica a G de R, tau por E a la menos I KI RI, ¿cierto? Entonces cerramos acá estos corchetes, estos paréntesis. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver qué tenemos acá. Listo. Ya vamos a pasar a la forma vectorial. Seguimos en la forma tensorial. Ya vamos a pasar a la forma vectorial. Entonces acá nosotros podemos expandir y nos quedaría lo siguiente. Ya yo reviso, listo. Es que nos vamos a equivocar acá. Esto es como D sub J, T sub I, actuando sobre G de R, tau, por E a la menos I, K sub I, RI, más KI al cuadrado, G de R, tau, por I, a la menos I, KI, RI, ¿cierto? Más 2I, KI, ¿cierto? Entonces me quedaría acá 2I, KI, derivada, un segundo, una cosa acá. ¿Cómo me conviene escribir más esta vuelta a poder escribir esto vectorialmente? Entonces sería 2i KI
por DI de G de R, tau por E a la menos I KI RI. Esta primera parte de acá, esta segunda parte de acá. Entonces, a ver. Estaría derivando un segundo, chicos. Ah, ya sé dónde está el problema. Es que este corchete no va acá. Este solo va acá. Listo, ahora sí. Entonces, dicho eso, esto acá queda como 2IKI por IKI, ¿cierto? Esto quedaría como menos 2KI cuadrado por G de R, tau por E a la menos IKI RI. ¿Listo? Entonces, esta de acá y esta de acá se pueden sumar y esto nos da D sub J, D sub I, de G de R, tau, ¿cierto? E a la menos IKI RI menos KI cuadrado G de R, tau e a la menos IKI RI más 2IKI D sub I de G de R, tau por E a la menos IKI RI, ¿cierto? Entonces esa es la expresión que nosotros estábamos buscando, ahora la vamos a escribir de forma vectorial, ¿sí o no? Entonces observen una cosa, chicos. Recuerden que de forma tensorial, acá tenemos un producto de dos índices con la misma etiqueta. Esto es un producto punto, ¿sí o no? Eso es importante. Entonces acá, estos son dos índices con diferente etiqueta. Esto va a ser un laplaciano, ¿cierto? Actuando sobre todos los brackets, o sea que este término de acá, que es el laplaciano, actuando solamente sobre G, ¿sí o no? Entonces, queda laplaciano de G de R, tau por E a la menos I. Esto es un producto de índices. K y R es un producto punto, ¿cierto? O sea, K punto R es igual a este producto punto de acá, ¿cierto? Actuando sobre lo que hay adentro. Esto sería como, esto quedaría nabla, punto nabla, actuando sobre G de R, tau, ¿cierto? Por E a la menos I, K I R I, menos KI cuadrado. Bueno, entonces esto, ese KI cuadrado en notación vectorial, es notación tensorial, vectorial se convertiría en la magnitud del vector K al cuadrado, ¿cierto? Por G de R tau por E a la menos I K punto R. Y este término de acá se convertiría en un producto punto entre el vector K y el operador gradiente, ¿cierto? Esto quedaría como más 2i K punto nabla de G de R, tau por E a la menos I K punto R. Esta es la, digamos, esta es la manera apropiada de uno hacer integración por partes en múltiples dimensiones, ¿cierto? Lo que vamos a hacer acá es sencillamente hacer integración por partes. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos acá? Simplemente estamos pasando el laplaciano de actuar acá en este término de la función de Green, lo estamos pasando en esta parte de acá a actuar sobre la exponencial. Y nos van a quedar unos términos residuales que son los términos de superficie, que es el gradiente del primer término que tenía, ¿cierto? Y otra vez el gradiente del primer término que tenía acá, sino que lo que obtenga ahí le saco el producto punto con el operador nabla, ¿cierto? Entonces ahora lo que nosotros podemos hacer es, listo, entonces básicamente
hacer las integrales acá. Listo, entonces vamos a hacer las integrales. Vamos a integrar con respecto al espacio sobre D3R cada uno de estos términos. Listo, entonces integral sobre D3R del laplaciano de G de R, tau, ¿cierto? Entonces, E a la menos I K punto R. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda la integral de nabla.nabla de G de R, tau por E a la menos I K punto R, ¿cierto? Por D3R. Esa es la primera integral. La segunda integral, escribamos esta integral acá así, ¿cierto? Entonces quedaría más 2i, ¿cierto? K, producto punto con la integral sobre D3R de el operador nabla actuando sobre G de R, tau, e a la menos I K punto R, ¿cierto? Y la tercera integral me quedaría menos la magnitud del vector K al cuadrado por la integral sobre D3R de G de R, tau por E a la menos I K punto R, ¿cierto? Muy bien, entonces naturalmente acá en la primera integral, en esta primera integral, pues esto es por el teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? Entonces acá simplemente nos queda este gradiente, ¿cierto? Entonces nos va a quedar igual a el gradiente de G de R tau por E a la menos I K punto R, ¿cierto? Esto evaluado en los límites, entre menos infinito y más infinito. Bueno, muy bien. A ver, en ambos casos, si usted saca, esto es una regla del producto, si usted saca el gradiente de G en las fronteras de la geometría es plano, ¿cierto? O sea que el gradiente da cero, ¿sí o no? Y en el otro término le queda el gradiente de la exponencial, pero G es cero en las fronteras, por lo tanto también da cero, ¿cierto? Entonces, ambos términos, una vez usted aplica el gradiente, ambos términos son cero. Tanto el gradiente de G como G, ¿cierto? En la frontera, por lo tanto, esta integral da cero. Seguimos, entonces, acá con la segunda parte de esta integral. Por el teorema fundamental del cálculo, esta integral simplemente da esta parte de acá, ¿cierto? Entonces, recuerden que estos son, si nosotros queremos ver esto de la manera, digamos, más apropiada posible, eh, estas integrales multidimensionales vectoriales, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué cómo quedaría? Quedaría más 2i, ¿cierto? K. Esta parte de acá, K, digamos, coloquemos K punto, un vector unitario AR, que me va a anotar la dirección del gradiente, ¿cierto? Que multiplica a G de R, tau, porque esto es un escalar por E a la menos I, K punto R. Esto evaluado entre menos infinito y más infinito. Y la función de Green en las fronteras, ¿cierto? Es cero. Y nos queda esta última integral de acá. Menos, escribamos esto sin más, simplemente menos K cuadrado por la integral sobre D3R de G de R, tau por E a la menos I K punto R, ¿cierto? Y esto acá no es otra cosa que la transformada de Fourier en el espacio de la función de Green, ¿cierto? Por lo tanto, esto queda como menos K cuadrado por G de K, tau, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, esta es la forma en la que uno formalmente, ¿cierto? Siguiendo un formalismo, debería de quitar eje laplaciano. Ahora, uno se pregunta, bueno, esto es como medio enredado.
mientras uno se acostumbra, pues, ¿cierto? Esto lo vamos a utilizar mucho en relatividad, ¿cierto? La notación tensorial, etcétera, etcétera, pero esta vaina esto es impresionante, ¿sí o no? O sea, la utilidad de la notación tensorial. Yo les recomendaría un libro, pero estoy casi seguro que ni siquiera Jonathan lo encuentra. Se llama Cálculo Tensorial de un man japonés, se llama Taha Sochi. Eh, Miremos a ver. Yo reviso acá rápidamente. Si por las cosas del destino me lo encuentro por ahí. Un segundo. A ver. Taja Sochi. Busquemos en Amazon a ver. Taja Sochi. Tiene de todo, tiene solucionarios para cada libro, o para uno aprender. Relatividad general, relatividad especial, transformaciones de Lorentz, principios de cálculo tensorial, ¿cierto? Entonces, ese se llama Principles of Tensor Calculus. El man se llama Taha Sochi. Tiene toda una serie de libros de esas vainas. Entonces también está la mecánica, las transformaciones de Lorentz, geometría diferencial, cálculo tensorial, principios de cálculo tensorial, cálculo tensorial hecho fácil, tiene introducción a las matemáticas de la variación. Este no tiene de todas vainas. Entonces, mm, listo. Sería un libro interesante. Ahora, por ejemplo, en mecánica clásica, utilizar cálculo tensorial es importante, pero no tan importante como en mecánica cuántica. En mecánica cuántica esto sí es, digamos, básico. Hay un problema en mecánica cuántica, que es un problema muy conocido, que es el experimento de Stern-Garlach, ¿cierto? Es súper conocido. ¿Cierto? Entonces, en el experimento de Stern-Garlach, básicamente que ustedes tienen un haz de átomos y por acá hay un imán. Entonces, esto es un norte del imán y por acá hay un sur. Esto es un sur, entonces naturalmente acá van a haber unas líneas de campo que van de norte a sur, ¿cierto? Un campo magnético no homogéneo creado por este imán. Los átomos que vienen de acá, entonces primero que todo, como para no dejar esta descripción incompleta, acá hay un horno. Esto es un horno que tiene plata. Acá hay átomos de plata en este horno. Listo. Usted calienta ese horno y los átomos de plata van a comenzar a salir de ese horno como una emisión térmica. Los átomos de plata tienen 47 electrones, 23 electrones están emparejados y uno está solo. Entonces, los átomos se coliman, es decir, acá hay un colimador óptico para hacer el haz de átomos más coherente, ¿cierto? Más orientado. Y una vez ellos pasan por el campo magnético, pasa algo inesperado, que eso es la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es la explicación a los resultados experimentales que challenge, ¿cómo será challenge en español? Que retan nuestra lógica, contradicen nuestra lógica, ¿cierto?
Entonces esto contradecía la lógica de la época, digamos, tenazmente. Y habían unos átomos que estaban impactando, digamos, una cámara, acá hay una cámara atrás, como una película, donde se detectaban las partículas o los átomos. Unos átomos pegaban acá, otros átomos pegaban acá. Contraria a la lógica clásica que me decía que los átomos podían pegar en cualquier punto entre esos dos puntos. Dependiendo naturalmente de su velocidad, etcétera, etcétera. Entonces ellos iban a tener un continuo de energías que les iba a permitir alcanzar cualquiera de esos puntos en esa pantalla, pero realmente eso no es lo que pasó. Los átomos se comenzaron a acumular, los átomos se comenzaron a acumular unos en esta parte de acá, ¿cierto? Entonces aquí, en esta parte se acumularon los átomos, ¿cierto? Uno puede dibujar esto en forma de distribución. No veo nada. Un segundo, chicos. Me fue la luz de la tablet. Acá están llegando unos átomos ahí con cierta dispersión, o sea, no pegan todos en el mismo punto, pero se están ubicando, digamos, alrededor de un punto central, ¿cierto? Como si fuera una gaussiana, pues. Y acá también. Alrededor de este punto están ubicando los átomos y entre ellos nada. Entonces, digamos que hubo varios debates al respecto, en la época estuvo como 1923 más o menos, en donde, digamos, los físicos se comenzaron a preguntar, bueno, ¿y esto se debía a qué? Entonces, digamos que había un consenso en una cosa, ¿sí o no? Había un consenso en que, digamos, la respuesta a esta pregunta estaba por el lado del magnetismo del átomo, ¿cierto? Pero realmente no se entendía muy bien por qué, ¿cierto? Había un consenso en ese sentido. Bueno, esto se debía a que, bueno, se tiene que deber a algo que el átomo ha de tener que reacciona diferente. Unos átomos están reaccionando al campo magnético del imán de una forma y otros de otra, ¿cierto? Entonces, resulta que bueno, unos manes, el grupo de Pauli, de Uhlenbeck, de Kramers y todo ese combo, llegaron a la siguiente conclusión. Después de mucho deliberar, y esto es muy importante aclararlo, unas personas pensaban que era que los electrones daban vueltas alrededor de ellos y como tenían carga, esto formaba un momento magnético que interactuaba con el campo magnético. Esto no es cierto. De acá se adoptó el nombre de spin, como si el electrón estuviera haciendo un spin alrededor de sí mismo. Pero digamos que esta teoría fue rápidamente invalidada por el hecho de que en física atómica existe una constante que se llama la constante de estructura fina, que es 1/137 más o menos, ¿cierto? Y la velocidad a la que tenía que girar el electrón alrededor de su propio eje para poder explicar los resultados experimentales tenía que ser igual a la velocidad de la luz sobre la constante de estructura fina y esto es mucho mayor que la velocidad de la luz. Por lo tanto, esto contradecía la lógica de la relatividad especial, o sea que la velocidad límite es la velocidad de la luz. Aunque esa explicación se descartó rápidamente, el nombre no. Y después se llegó a la, digamos, se llegó a se afirmó, se concluyó que los átomos tenían un electrón en su última capa que no estaba emparejado con ningún electrón y ese átomo podía tener en su naturaleza un carácter endógeno como la carga o la masa que se llama spin. Es el campo, es el momento magnético intrínseco de un átomo, ¿cierto?
no se debe a corrientes ni nada de eso, porque inclusive cuando el átomo está en reposo tiene spin. Y el nombre spin se debe a la explicación que le dieron originalmente a este fenómeno. Entonces, esto no tiene nada que ver con que el electrón dé vuelta alrededor de sí mismo, y hay muchos libros, digamos, que propagan esa falsa noción, ¿cierto? Ahora, ¿en qué se basa la mecánica cuántica? Se basa en el hecho de que yo tengo un sistema físico, ¿cierto? Y este sistema físico puede tener varios estados, estados discretos. Es decir, estos átomos que yo tengo acá, que estoy colimando, que salen de ese horno, pueden tener un momento magnético intrínseco en dirección del campo magnético o en dirección contraria al campo magnético. Tienen dos posibilidades, se llaman sistemas de dos estados. Y la mecánica cuántica lo que trata de reproducir son los experimentos a partir de formalizar una estructura matemática trata de reproducir los experimentos. Entonces, ¿qué es lo que hace la mecánica cuántica? Dice que usted tiene un sistema físico y usted tiene un instrumento. Este es un instrumento que usted está aproximando a su sistema físico para obtener una medida. Matemáticamente, la mecánica cuántica lo que hace dentro de su estructura formal es representar este escenario matemáticamente, ¿cierto? Y formalizar las reglas de los elementos matemáticos que intervienen en esta formalidad. El primer elemento matemático que interviene acá se llama operador, que es así como un operador diferencial, como yo les expliqué anteriormente en este curso. Pero este operador no va a actuar sobre una función, sino que va a actuar sobre algo que se llama ket. El ket es un elemento matemático que representa el estado de un sistema físico. Es decir, en este caso hay dos estados. Entonces puede haber un ket que representa el estado con momento magnético en dirección Z y un ket que representa el estado con momento magnético en dirección menos Z. Dos estados posibles. ¿Qué es lo que hace ese operador? Ese operador representa el instrumento. El ket representa el sistema físico. Y cuando usted mide con un instrumento un sistema físico, que obtiene? Pues una medida, ¿cierto? Esa medida la voy a expresar como A', ¿cierto? Que es como etiqueté el ket, multiplicada por el ket. Esto se llama el problema de autovalores y autovectores en la mecánica cuántica, y no exagero un pelo si les digo que esta es la ecuación más importante de toda la mecánica cuántica. Problema de autovectores y autovalores. ¿Por qué estoy hablando de esto? Simplemente como una aplicación del uso de la notación tensorial, que es súper interesante. Los operadores típicamente se representan como matrices y los kets típicamente se representan como vectores, ¿cierto? En este problema del spin, ¿cierto? Entonces yo puedo medir el spin de sus electrones en cualquier dirección X, Y o Z. Entonces, si yo los mido en dirección Z con un operador SZ, si yo mido el spin que tiene este ket más, que sería spin en dirección Z, hay veces que se llama spin up, ¿cierto? Esto es igual a H barra medios por el ket más. Es decir, H barra medios es el autovalor de ese Z, ¿cierto? O si yo mido con el operador SZ sobre el ket menos, voy a obtener menos H barra medios por el ket menos, ¿cierto? De la misma forma,
yo puedo hacer esto en otras direcciones. Yo puedo hacer esto, por ejemplo, en la dirección X. Yo puedo mirar el spin del átomo en dirección X sobre un estado que sea spin up, lo escribimos así, en dirección X. O puedo medir el spin en dirección X sobre un estado que sea spin down en dirección X, ¿cierto? Esto me va a dar h barra medios, que es la medida, por spin up en dirección X. Va a dar menos h barra medios por spin down en dirección X, ¿cierto? Muy bien. Y también lo podría hacer en dirección Y. Medir el spin en dirección Y en un estado que tiene spin en dirección Y positiva. Esto me daría h barra medios por el get up en dirección Y. O también puedo medir el spin en dirección Y de un estado spin down en dirección Y y me va a dar la medida, me va a dar menos h barra medios. Independientemente en la dirección que yo lo esté midiendo, solamente tengo dos medidas posibles. Tengo una medida para momento magnético positivo en esa dirección o negativo en esa dirección, h barra medios o menos h barra medios. Ese es el valor de la medida, o sea que h barra medios es un autovalor del operador, ¿cierto? Bueno, muy bien. Estos operadores para spin son muy interesantes porque ellos obedecen una forma de hacer álgebra muy particular. Sx, por ejemplo, se puede expresar como h barra medios por una matriz que llamamos sigma x. Sy se puede expresar como h barra medios por una matriz que llamamos sigma y. Y Sz se puede expresar como h barra medios por una matriz que llamamos sigma z. Lo curioso de esto acá es que en este caso de la mecánica cuántica, nosotros podríamos expresar, por ejemplo, el spin en forma vectorial, ¿cierto? Que sería un operador también, con componentes Sx, Sy y Sz. Si nosotros reemplazamos las componentes, entonces esto me va a quedar como h barra medios por una componente sigma x, una componente sigma y y una componente sigma z. O sea que el spin básicamente es h barra medios por un vector que llamamos sigma, donde sigma x, sigma y y sigma z, les colocamos el gorrito porque son operadores, se conocen como las matrices de Pauli, ¿cierto? Bueno, muy bien. Una cosa interesante acá es que yo creo que por primera vez en física uno se encuentra con que las componentes de un vector pueden ser una matriz. Las componentes de un vector en este caso no necesariamente tienen que ser un número, ¿cierto? Pueden ser una matriz. Lo que pasa es que este vector que nosotros tenemos acá va a ser un vector muy especial. Entonces después van a entender que hay estos se llaman espinores, ¿cierto? Y los espinores y los vectores transforman diferente bajo rotaciones. Eso lo debieron de haber visto ya, pero pues eso está en el contenido programático de Clásica 2. Entonces el próximo semestre verán algo de rotaciones, ¿cierto? Y, y a ver, un segundo. Bueno, ahora, ¿qué es lo interesante de estas matrices? Estas matrices obedecen un mundo de propiedades, muchas propiedades, que son interesantes de mostrar. Uno se ponía a demostrar esto de esta forma, por ejemplo, sea A un vector y sea B un vector, por ejemplo. Demostrar
que A punto sigma por B punto sigma es igual a A punto B más I A cruz B punto sigma. Entonces uno le dicen, listo, entonces deme las matrices sigma y les demuestro esto. Esto lo hizo un estudiante mío en Japón una vez. Solo calificando esta vaina cae que me voy a llorar. Entonces, 0, 1, 1, 0. Esta es la matriz sigma, esta es la matriz sigma X. Sigma Y, 0 menos I y 0. Sigma Z, 1, 0, 0, menos 1. Y entonces, el estudiante me dijo, no, pues breve. Cojamos eso en componentes de AX, AY, AZ, BX, BY, BZ y arranquemos a demostrar esto. Esto digamos que es complicado, ¿cierto? Y en la medida que se añade más complejidad a la mecánica cuántica, se complica más todavía. Lo mismo acá en la notación tensorial, en esta parte nosotros lo utilizamos, ¿cierto? Entonces uno dice, no, yo quiero hacerla a lo ingeniero y voy a llegar. Pues es posible que llegue, sí. Entonces, pero hay formas de llegar. Puede que usted reemplace esas matrices, las componentes de los vectores ahí y llega, ¿cierto? De que llega, llega, pues. Entonces, pero sería más fácil así. Estas matrices tienen unas propiedades. La traza, por ejemplo, de la matriz sigma i, para i siendo x, y o z, es 0, ¿cierto? Es una propiedad de esas matrices. La otra propiedad de estas matrices, ¿cierto? Es que sigma i al cuadrado es igual a la identidad de 2 por 2. ¿Cierto? Y tienen otras propiedades. Otra propiedad, sigma i por sigma j para i y j diferente, ¿cierto? Porque si i y j son iguales, eso da 0. De sigma i, sigma j menos sigma j por sigma i. Esto es como de la forma del producto cruz entre sigma y sigma. ¿Cierto? Más sin embargo, ese producto cruz no da 0 porque es que no son vectores. Es el problema. Son productos cruces que el producto cruz entre un vector consigo mismo no da 0 porque ellos no transforman como vector. De acá se obtiene una propiedad muy importante de estas matrices sigma. Y es que el producto de las componentes de sigma, sigma i, sigma j, es igual a delta i j cuando estas sean iguales más i por e i j k por sigma k, donde sigma k naturalmente es otra componente de las matrices del vector sigma. Y e i j k, ustedes lo conocen bien de su curso de física 3, es la notación pseudotensorial de Levi-Civita. Entonces así nosotros podemos demostrar, en notación tensorial nosotros podemos demostrar fácilmente la siguiente expresión. Entonces podemos escribir a punto sigma, b punto sigma, la podemos escribir en notación tensorial. Entonces esto sería como es un producto punto, esto sería la suma sobre i de sigma i por a sub i. Ahora ya son números, son componentes, ya son números, no son matrices ni nada, son números. Entonces uno simplemente los puede ir moviendo ahí, ¿cierto? Entonces, esto por sigma j, por la suma sobre j de sigma j, ¿cierto? De b sub j. O sea que los vectores a y b ya simplemente son componentes. Esto es igual a la suma sobre i y sobre j de a i, bj, sigma i por sigma j. Pero por propiedades yo sé cuánto vale eso. Esto es la suma sobre i y j de a sub i por b sub j. Sigma i, sigma j. Acá hay que sumar sobre k, ¿cierto? Entonces eso es importante. Entonces esto queda como delta ij más i por la suma sobre k
de E y JK sigma K, ¿cierto? O sea que esto queda como la suma sobre IJ de A y BJ, delta IJ más la suma sobre K, la suma sobre IJ, coloquemos este número complejo acá, esto quedaría como EIJK, AI, BJ, sigma K, ¿cierto? Este término que yo tengo acá, chicos, este término de acá es la forma para escribir la componente késima de un producto cruz, ¿cierto? Apréndanse esto bien, sobre todo para demostrar cosas en electrodinámica. Les ponen una vaina esta en un parcial, salen muy bien librados de acá. Entonces, esto es A cruz B, la componente késima de A cruz B. ¿Listo? ¿Esto cómo queda? Esto queda simplemente como la suma sobre I por este delta de IJ, de AI, BI. J tiene que ser igual a I más I por la suma sobre K de A cruz B, componente késima por sigma K. Como estas tienen las mismas componentes, es un producto punto, estas tienen las mismas componentes también, o sea que esto queda como A punto B más I por A cruz B punto sigma. Si uno hiciera esto, digamos, a pedal, no llega nunca. Eso se los garantizo. Bueno, el estudiante mío llegó, pero es japonés y los japoneses llegan siempre donde quieren. Entonces, pero pues típicamente uno no llegaría. Sí, o no, esto sería supremamente complicado. Entonces, estas son ventajas de utilizar la notación tensorial, ¿cierto? Bueno, muy bien. Volviendo al tema, digamos que nos ocupa, una vez nosotros tenemos ya digamos, la transformada de Fourier, por acá que la hallamos también con tiempo incluido. Bueno, no la hemos hallado con tiempo incluido, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que para la ecuación de Poisson es independiente del tiempo. Para la ecuación de Poisson, entonces me va a quedar menos k cuadrado por g de k, omega igual a 1. O sea, esta es independiente de omega, ¿cierto? Entonces, calcular la transformada inversa de Fourier de esto es relativamente sencillo. Sale aproximadamente en unas 7 líneas. 7 líneas de este cuaderno. De un cuaderno normal para unas 3. Entonces, me queda, de acá me va a quedar que g de k, omega es igual a menos 1 sobre k cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Entonces, transformada inversa de Fourier. Entonces dice así, entonces g de r, tau es igual a la integral sobre d3k dividido 2pi al cubo, integral sobre d omega sobre 2pi, por esto está en espacio-tiempo, de g de k, omega. Entonces esto sería por e a la i, k punto r menos omega tau, ¿cierto? Reemplazo, esto me queda menos la integral sobre t3k dividido 2pi al cubo, integral sobre d omega dividido 2pi. Esto me queda como e a la i, k punto r por e a la menos i omega sobre k al cuadrado, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos que esto es separable porque no depende de omega. Esto es, digamos, mucho más sencillo que el problema de la ecuación de onda que ustedes tienen en el parcial,
porque ese problema depende de omega y entonces hay que hacer una integral en el plano complejo que es relativamente compleja, ¿cierto? Separamos estos chismes de acá, entonces esto queda la integral sobre d3k dividido 2pi al cubo, ¿cierto? Por e a la i k punto r sobre k al cuadrado por la integral sobre d omega dividido 2pi por e a la menos i omega tau. Esta de acá no es otra cosa que la transformada de Fourier de una delta. ¿Sí? Una transformada inversa de Fourier de la delta. Porque acá es como si hubiera un 1, ¿cierto? Y un 1 es la transformada de Fourier de una delta. Por lo tanto, esta es la transformada inversa de Fourier de la delta. Así que esto queda como delta de tau, ¿cierto? Esto me va a dar lo siguiente. Esto queda como menos delta de tau, ¿sí o no? Y esto lo voy a expandir en coordenadas esféricas de la siguiente forma. Primero voy a decir que esto es la integral sobre d3k dividido 2pi al cubo. Y voy a colocar este producto punto así. Voy a escribir este producto punto como la magnitud de k por la magnitud de r por el coseno del ángulo entre ambos. Sobre k al cuadrado. Eso significa que yo en este momento acabo de escoger, he escogido a teta como el ángulo entre k y r. Esa va a ser la definición de teta, ¿cierto? Entonces esto queda como menos delta de tau, ¿cierto? En esféricas, entonces, ¿cómo quedaría esto? Siendo teta el ángulo entre k y r, esto quedaría como el ángulo polar, tenemos una integral sobre el ángulo polar, ¿cierto? Coloquemos acá este 2pi al cubo, integral sobre d phi, integral de 0 a más infinito, de k cuadrado de k, ¿cierto? Integral de 0 a pi del seno de teta de e a la i k r cos teta sobre k al cuadrado, ¿cierto? Entonces este k se va con este de acá, este da 2pi y se va con este 3 de acá, o sea que esto queda con menos delta de tau sobre 2pi al cuadrado, ¿cierto? Esto es la integral de 0 a más infinito del diferencial de k y esto queda por la integral de 0 a pi del seno de teta e a la i k r cos teta, ¿cierto? Entonces, y acá ponemos una sustitución, ¿cierto? En esta integral de acá, puedo decir que u es igual a cos teta, de u es igual a menos seno de teta, ¿cierto? Entonces, cuando teta es igual a 0, u es igual a 1, cuando teta es igual a pi, u es igual a menos 1, invierte los límites y cambia de signo menos del diferencial, ¿cierto? O sea que esto quedaría como menos delta de tau, ¿cierto? Sobre 2pi al cuadrado, integral de 0 a más infinito del diferencial de k, ¿cierto? Por la integral entre menos 1 y 1 de e a la i k r u de u, ¿cierto? Es menos delta de tau sobre 2pi al cuadrado, integral de 0 más infinito de e a la i k r menos e a la menos i k r, ¿cierto? Sobre i k r, ¿cierto? Entonces multiplico arriba y abajo por 2 y esto me queda menos delta de tau, menos 2 delta de tau sobre 2pi cuadrado por r que sale de la integral. Esto queda la integral de 0 a más infinito, diferencial de k,
de E a la IKR menos E a la menos IKR sobre 2I, ¿cierto? Y acá sobre K, o sea que esto es menos 2 delta de tau sobre 2pi al cuadrado R, ¿cierto? Por la integral entre 0 y más infinito del diferencial de K del seno de KR sobre K. Háganme esa integral y la ponen por ejemplo en algún taller. Esa integral no es difícil de hacer, pero que no acabó el tiempo. Esta integral da pi medios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo da esto? Esto da menos 2 delta tau sobre 4pi al cuadrado R, ¿cierto? Por pi medios. Se va este pi con un cuadrado de acá y este 2 con este 2 de acá y esto nos da menos delta de tau, ¿cierto? Sobre 4pi R. Esa es la función de Green para la ecuación de Poisson, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, ¿cómo queda el potencial electrostático? El potencial electrostático, entonces quedaría como menos 1 sobre epsilon sub 0, habíamos dicho integral sobre d3r prima, integral sobre dt prima, ¿cierto? dg de r menos r prima, t menos t prima, por rho de r prima, t prima, ¿cierto? Da menos 1 sobre epsilon sub 0, integral sobre d3r prima, integral sobre dt prima, reemplazo la función de Green y reemplazo tau por t menos t prima y r por r menos r prima, ¿cierto? O sea, esto queda como delta de t menos t prima sobre 4pi. R es una magnitud, ¿cierto? O sea, que esta es la magnitud de r menos r prima, rho de r prima, t prima. Entonces, t prima tiene que ser igual a t, ¿cierto? El menos se va con el menos, esto queda 1 sobre 4pi. Epsilon sub 0 integral sobre d3r prima de rho de r prima, t sobre la magnitud de R menos R prima, ¿cierto? Entonces nosotros ya sabemos que acá con la ecuación de onda hay una diferencia fundamental y es que este es un sistema sin retardo, refiriéndome a si yo estimulo el sistema con esta densidad de carga que es mi fuente, como lo hablamos la clase pasada, esta de acá es la fuente, ¿cierto? Si yo estimulo en un tiempo t, también el sistema responde en el mismo tiempo t, o sea que no hay retardo entre el estímulo y la respuesta. Eso es debido a que no hay derivada temporal, ¿cierto? Esto se llaman sistemas sin memoria o sin retardo. Como ustedes podrán verificar en su parcial, la ecuación de onda es una ecuación que tiene un retardo, ¿cierto? Y el tiempo de retardo de la ecuación de onda, ustedes podrán demostrar que es R menos R' sobre C, ¿cierto? Este sistema no tiene retardo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? O en la próxima clase, ¿qué hacemos? Ya tenemos la solución para el potencial, ¿cierto? Es decir, en el esquema del teorema de Helmholtz, a ver dónde está el esquema. En el esquema del teorema de Helmholtz tenemos el campo sí, ¿cierto? Ya tenemos una expresión para el potencial, perdón, para el potencial sí. Ahora tenemos que sacar el gradiente para hallar el campo. Porque este campo que tenemos otro es conservativo, no se expresa como el rotacional de otro potencial, ¿cierto? Entonces, en el caso particular, una vez nosotros conocemos la divergencia y hallamos el potencial, entonces después
hallando el potencial a través de la ecuación de Poisson, pues con la divergencia vamos a poder determinar, perdón, con el gradiente vamos a poder determinar el campo eléctrico, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer después? Pues básicamente, a partir de acá, tenemos que decir que E entonces es igual a menos el gradiente de phi. Y así hallamos una expresión para el campo eléctrico habiendo solucionado para el potencial. Listo. Bueno, sí, con este link, Fernando. Bueno, entonces, esto es, digamos, la primera parte del teorema de Helmholtz para campos. Vamos a mirar qué pasa cuando el campo se puede expresar como el rotacional de un potencial. Eso lo vemos el miércoles. Y el lunes hacemos taller. Listo, chicos. Bueno, entonces nos vemos a las 3 o qué. Pues los que necesitan, me refiero, ¿cierto? No todos, sino los que necesitan algo, una pregunta o lo que sea. Listo, profe. Listo, todo bien, chicos. Que pasen buena tarde entonces. Muchas gracias, profe. Chao. Chao. Luego, profe. Chao, Valentina. Hasta luego, gracias. Hablamos.